Amigas y amigos del Diario TV y Radio Universidad de Chile, estamos en un nuevo capítulo de Emergentes, este espacio de conversación entre nuevos movimientos de izquierda. Y la semana pasada, cuando publicamos el segundo capítulo sobre pensiones, me llegaron varios comentarios, entre los cuales uno que me sorprendió, porque era de una militante de uno de estos movimientos, y esta persona decía que en su movimiento había gente experta en el tema de pensiones y que se debiera invitar a este tipo de gente a debatir. Al proponer este programa, nuestra intención se encuentra al lado opuesto de ese comentario. Creemos que estos temas, antes que ser técnicos, son temas políticos. Creemos que la sociedad está donde está porque la élite no le tiene confianza a la ciudadanía, porque la élite no dialoga con el pueblo y porque según la élite las reformas son cuestiones de expertos y no de ciudadanos. Por este tipo de posiciones elitistas tenemos ejemplos como el Transantiago o tantas reformas que se están yendo al ropero del olvido. Porque estamos en contra de este tipo de actitudes elitistas, es que en este programa no invitamos a expertos o rostros demasiado mediáticos, porque creemos que cada militante de estas organizaciones tendría el derecho y la posibilidad y la capacidad de tener estas discusiones políticas aquí. Porque estamos contra la predominancia del debate técnico y creemos que lo más importante es la pelea por el cambio del sentido común, porque estamos cansados que los mismos de siempre decidan por nosotros. Por eso es que hacemos este programa. Por eso, por ejemplo, creemos que la única manera democrática y válida de cambiar la Constitución es a través de una asamblea constituyente donde todos estemos representados y no solo la élite. Y es por eso que hace un poquito más de un año hicimos un video del que vamos a mostrar este breve extracto. Cómo cambiar la Constitución explicado con papas, berenjenas y kiwis. Los expertos son papas como tú y yo. Se supone que son muy inteligentes y con muchos estudios, por lo que bajo las reglas de las berenjenas se han elevado por sobre el resto de las papas. No son representativos del conjunto de las papas porque no viven como papas. Ustedes se dirán, ¿qué tiene que ver esto con el programa de hoy? Tiene que ver porque hoy hablaremos de crisis de legitimidad, el fin de la élite, y para eso tenemos a nuestros invitados por la izquierda libertaria, a Diego Ibáñez, que es ex dirigente de la Católica de Valparaíso, militante del sector Cordillera de la Quinta Región. Hola. Estamos con Giovanna Roa también, que es vicepresidente de la FEUC del 2010 y actual coordinadora del Frente de Acción Pública de Revolución Democrática. Y al lado mío tenemos a Gonzalo Winter, integrante de la dirección del Movimiento Autonomista y militante del Comunal de Santiago. Entonces, crisis de legitimidad, el fin de la élite. ¿Empezamos contigo? Bueno, a ver, cuando se habla de crisis de legitimidad, uno tiene que entender que la palabra crisis tiene un montón de usos y se le han dado mucho. De hecho, la élite, que es el tema, que es parte del tema del día de hoy, reacciona siempre frente a las encuestas. Este 62%, por ejemplo, de abstención entre las preguntas presidenciales genera algo muy gracioso, que es que los distintos sectores políticos siempre se adjudican la abstención como que es una confirmación de su tesis, ¿cierto? Hay ciertos sectores, lo vimos en el Mercurio, diciendo que la gente está cansada del ultraizquierdismo del gobierno, lo dijo una connotada periodista del Mercurio, y también en la izquierda caemos en ese error y decimos, esto demuestra que la gente está aburrida del neoliberalismo. Pienso que lo que la gente no ha respondido, simplemente no lo respondió. ¿Por qué? Porque en este momento en Chile hay una crisis de proyectos. Creo que durante 30 años lo que la Concertación hizo es tratar de legitimar el modelo, y eso dicho por Benninger, y su forma fue diciéndole a la gente a la casa. Usted no participe de su sindicato, no participe de la Junta de Vecinos, no participe del centro de alumnos, no se organice, no vaya a la marcha, simplemente confíe en nosotros, porque los técnicos somos brillantes, por supuesto estos técnicos que estaban absolutamente casados con ideología, pero su único vínculo con la política era confíe en mí. Cuando se devela que Chile era un entramado de corrupción, lo que ocurre es que ya no se puede confiar, y por lo tanto se desconecta completamente a las personas normales, a la gente, de la política. Y ese es el momento en que yo creo que nos encontramos. La élite sigue gobernando el país, sigue teniendo capacidad de ordenar el país, de hecho sigue siendo la dominación, como nos gusta decir en la izquierda, pero ya no se confía en ella, y por lo tanto todos los temas se abrieron a discusión. Pero eso no significa que en Chile no haya una crisis de proyecto, porque no hay ningún proyecto socialmente respaldado. Hay un proyecto en Chile sobre la mesa, que es el de la élite, y el otro no aparece todavía. ¿Giovanna?
Bueno, es muy interesante la discusión de qué pasa con la crisis de legitimidad que es evidente a ojos de todos los que vivimos en este país hoy, y un poco lo que decía Gonzalo sobre cómo la representatividad en ese contexto se va haciendo cada vez más evidente en la fragmentación del ejercicio de la política y de la ciudadanía. Y ahora, si es que la pregunta es si es que esta crisis de legitimidad termina por devastar una élite, yo ahí sostengo que no. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, en que el modelo en que nos hemos construido es sumamente cómodo para aquellos que acumulan poder, y ese poder puede estar acumulado desde un poder académico específico o económico. Lo que la sociedad en Chile hoy día ha desenmascarado en los últimos años, en el último periodo, ha sido la relación de la economía con respecto a la élite y cómo la élite maneja el interés y maneja la discusión pública por el sentido común, por la ética, por el bienestar, que es el ejercicio de la política finalmente, en función de un interés económico. Entonces, si vamos a hablar de crisis de legitimidad, yo también hablaría de una crisis de participación, porque la desvinculación en que llevamos los últimos 20 años entre lo que la ciudadanía puede opinar sobre política y lo que la clase política dirigente puede hacer en función del bien común es lo que hoy día está fracturado. Y yo ahí concuerdo con que tiene que haber un proyecto que vuelva a vincular estos dos espacios, pero yo creo que no se puede desconocer que hay una élite que funciona bastante cómoda en la estructura social que tenemos hoy día, en el marco valórico neoliberal en que nos manejamos hoy día. Por lo tanto, yo hablaría de una crisis de legitimidad de cómo han manejado la representación del poder, pero no una crisis de la élite en sí misma. O sea, yo creo que la élite es bastante indestructible en una sociedad tan desigual como la que vivimos hoy. Diego. Bueno, yo creo que para hablar de crisis primero también hay que encontrar los fundamentos de esta, ¿no? Porque eso también va a determinar en cierta medida cuáles van a ser las hojas de ruta de los diversos proyectos políticos, si es que existen o si es que se están construyendo, para en definitiva hacer cara a la crisis. Y yo creo que ahí hay dos interpretaciones, ¿no? Una interpretación que la sigue sosteniendo la élite respecto de qué es lo que está en crisis, que es básicamente una crisis de expectativas, ¿cierto? De que el bienestar social puede configurarse dentro de los marcos del neoliberalismo, pero que en definitiva deben haber ciertos reajustes para que esas expectativas se puedan cumplir. Y por otro lado, bueno, quienes sostienen que básicamente la nueva izquierda, ¿cierto? Los nuevos sujetos que se han formado al calor de la expresión del malestar, que plantean que evidentemente una crisis de legitimidad, donde su fuente principalmente es el malestar que provoca, ¿cierto?, el modelo neoliberal que fue implantado a mediados de los 80. Y ahí yo creo que hay que ser bien preciso a la hora de determinar ese malestar, porque eso también va a determinar las potencialidades de la crisis, ¿no? Y las potencialidades de la crisis, como bien dice Joana, todavía no se sustentan en cierta intensidad que implique que las élites pierdan poder y pierdan dominación, sino que más bien es una oportunidad, ¿cierto?, para estos nuevos actores que emergen en este proceso de crisis, de que puedan efectivamente desarrollar sus proyectos políticos y constituirse como un sujeto que impugne el resto de los proyectos y pueden en definitiva abrirse camino hacia su proceso transformador. Ahora, hemos pasado, creo yo, para llegar hoy día al punto de decir que estamos en crisis, de un proceso de disconformidad, ¿cierto?, que llevó la sociedad al consumo, a llevar los problemas, ¿cierto?, a la interna, al sector de lo privado, a una exclusión de lo público, mediante, ¿cierto?, la vía del consumo, pero hubo gran parte durante el año 90, y sigue habiéndolo, por ello se expresa y se profundiza el malestar hoy día, que no pudo satisfacer sus demandas de consumo en un nivel que evidentemente cumpla con los estándares de bienestar y felicidad social, por decirlo de alguna manera muy simple. Y eso en cierta medida provocó una frustración social, no por nada. El consumo de fármacos y los índices de depresión aumentaron en el año 90 como nunca antes en Chile históricamente. Y ese malestar no tuvo canales de expresión, no tuvo representatividad en la política transicional. Y eso llevó, ¿cierto?, a que ciertas expresiones que se fueron fraguando después del año 95 particularmente, chocaran con una institucionalidad que no las cobijaba, que no las representaba. Y eso en definitiva ya en el proceso, digamos, abierto por la Revolución Pingüina del 2006 en adelante, ya se convierte un poco en la regla general, este proceso de ir, expresar el malestar, negociar que la institucionalidad no te sirva para cumplir tu objetivo y nuevamente pasar a la lucha, fue fraguando ciertos nuevos actores sociales, particularmente el movimiento estudiantil,
que en definitiva vienen a plantear esta oportunidad de construir una nueva alternativa en este proceso de crisis. Sí, a mí personalmente, disculpen que hable algo personal, pero hoy día se cumple un año que volví a Chile después de 23 años afuera. Y me fui entonces en 1992, donde la élite era distinta a la actual. O sea, era una élite que era la herencia de la dictadura, mucho más conservadora o liberal en lo económico, pero mucho más blanquita, digamos, más racial, digamos. Y sucede en estos años en que se empieza a generar una nueva élite, que es una élite de gobierno, de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos, de técnicos. Y hoy día llego a Chile y me encuentro con una situación que es bastante distinta, donde hay una nueva élite que tiene un pasado de izquierda, con una tradición de izquierda, pero que vive como la burguesía, digamos, de esa élite de derecha conservadora que yo dejé en el 92. Y veo esta transformación, o sea, que cómo esta élite empezó a codearse con la antigua y a formar parte de cierta manera de lo mismo. Entonces vemos también la brecha que se crea entre el movimiento social. Antes, en el momento en que yo me fui, existía el pueblo, existía, bueno, la gente se le dijo un poco en ese tiempo, pero o sea, las clases populares se identificaban con la izquierda y hoy día creo que no. Hoy día creo que el individualismo que tú hablas, Diego, ha hecho que la gente se encierre en su vida, digamos. Hoy día todo Chile cree que es de clase media, entonces ya no existe como esta lucha de clases que existía antes. No existe la conciencia de clase, o sea, no existe como movimiento. O sea, bueno, o dime lo contrario, porque te veo sorprendido. Entonces, son un montón de preguntas que estoy poniendo en la mesa, pero a mí me sorprende, o sea, cómo uno siempre tiene la imagen que Chile no ha cambiado, que ha seguido siendo lo mismo, pero se han acentuado un montón de situaciones, digamos, que fueron instauradas por la dictadura, pero que la élite política chilena ha consolidado, digamos. Entonces, me gustaría cambiar un poco el orden. Joana, te voy a dar la palabra a ti. Sí, o sea, yo creo que es imposible pedirle a la élite que renuncie a su espacio de concentración de poder, porque básicamente es lo que lo constituye como élite y lo que lo pone en un estado de privilegio con respecto a todo el resto de nosotros. Pero lo que sí es interesante ahí está bien, hay un modelo que se perpetuó durante este tiempo y uno dice, bueno, ¿dónde está el cambio? ¿O dónde viene el punto de inflexión en que vamos a empezar a construir otro tipo de sociedad? Y con ese sentido común más ampliado vamos a generar mayoría y fuerza para poder darle como una vuelta al modelo. Y ahí yo creo que los que tenemos algún tipo de dirigencia política tenemos una responsabilidad con respecto a abrir espacio de participación y no abrir espacio de participación solamente porque está de moda la palabra participación o porque es interesante decir que vamos a abrir a muchas voces las decisiones de unos pocos, sino porque debe existir un proyecto en que muestre una nueva forma de ejercer la política, que es como la administración del poder. Y para mí ahí es súper importante, por ejemplo, los altos estándares de transparencia con respecto a la acción política de esta élite. La única forma que tenemos de asignarle poder a la ciudadanía es, por ejemplo, que esté todo absolutamente abierto y que yo como ciudadano pueda opinar con respecto al ejercicio de la política de mis representantes. La única forma que nosotros tenemos como proyectos políticos de izquierda de hacer un cambio real es que abramos espacio y que garanticemos que la ciudadanía va a poder participar en ciertos espacios. Y ahí hay muchos que dicen, bueno, pero es que la gente no está preparada porque no tenemos, no sé, por ejemplo, una cultura cívica que permita que los ciudadanos puedan estar a la altura de esta discusión de los técnicos, como bien hablábamos antes. Pero hay procesos que tenemos que forzar y es una responsabilidad también como de nuestra generación de forzar esos procesos y empezar a darle la vuelta, como que es primero el huevo y la gallina, como participar o estar preparados. No, o sea, tenemos que abrir los espacios de participación y eso va a ir forzando un cambio en el sentido común también. Sí, es interesante lo que decías, o sea, además leíste lo que yo te he escrito. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Es nosotros tenemos que abrir los espacios de participación o la gente tiene que participar para que esos espacios surjan? Gonzalo. A ver, yo creo que con respecto a lo primero, más que una nueva élite, lo que hay es que la élite tiene nuevos cuadros políticos, que la única forma que encontraron de gobernar era en el marco estrecho que le había puesto el neoliberalismo y el proyecto clarísimo que se implementó en Chile con la dictadura, que no es una cosa así como medio abstracta, es un proyecto pero de una claridad política total,
y que estas personas, en los márgenes que había para hacer política, terminaron siendo funcionarios de esa clase social finalmente. Y ahí también hay que entender que, en el fondo, la élite chilena no es cierto que sea tan conservadora o que tenga un conservadurismo republicano, etc. La clase gobernante en Chile poco le importa la ley, poco le importa la Biblia, incluso lo que le importa es la ganancia. ¿Ya? Entonces ahí yo quiero rescatar algo que dice Giovanna, que es muy importante. Cuando dice que la élite no va a renunciar a su condición, ¿ya? Nos pone en un entramado nosotros bastante complejo. Porque cuando yo tomo esa frase, de lo que está hablando, es de que nosotros, más que hablar de la crisis que tenemos ahora, lo que estamos hablando es de la crisis que tenemos que generar, ¿cierto? Porque ese poder se lo vamos a ir a quitar. Y ahí quiero como ser bastante claro con una cosa. Tú decías que las clases populares ya no se identifican con la izquierda. Las clases populares hoy día no tienen por qué identificarse con lo que se ha llamado izquierda, porque en el nombre de la izquierda se les quitaron los colegios públicos, se jibarizaron los hospitales públicos, se destruyó la educación superior pública, se privatizaron las carreteras, se les privatizaron las pensiones. Entonces, en este momento, las clases populares, que es la palabra que tú ocupaste, no tienen ninguna razón para identificarse con la izquierda. Y ahí nos pone a nosotros dos desafíos. El primero es que cuando se habla de la constitución de este nuevo actor político social, o Frente Amplio, como le llaman otros, no estamos hablando de la unidad de la izquierda. O sea, que nosotros tres estemos de acuerdo en algo es bastante poco relevante, porque lo que necesitamos es la fuerza de los sectores populares para que estén dispuestos a generar una crisis a todo nivel que de verdad pueda ir a disputarle el poder total que ejercen las élites de hoy día sobre Chile. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede ser sino de esa forma? Porque el gran riesgo que tenemos es que si nosotros entramos al poder en los estrechos márgenes que ha puesto la élite, lo que vamos a terminar siendo, o lo que podríamos terminar siendo, es un proyecto de modernización del capitalismo. En Chile el capitalismo es tan ridículamente precario, ¿cierto? Tan al servicio, pero tan ridículamente al servicio del empresariado, que hasta el Banco Mundial de repente nos manda o la OCDE nos manda a decir como, oigan chiquillos, ya paren, como no pueden robarle la plata a los niños. O sea, teníamos niños pobres que no podían entrar al colegio, a un colegio financiado por el Estado, porque no tenían plata. Eso hasta los países más capitalistas del mundo te dicen, oye, no puedes hacer eso. El riesgo que nosotros tenemos es que si entramos en los estrechos márgenes que nos ponen, vamos a terminar siendo un bonito proyecto de modernización del capitalismo. Desde el movimiento autonomista no estamos muy interesados, o más bien no estamos nada interesados, en esa beta. Lo que nos interesa justamente es preguntarnos cómo vamos a hacer para generar una transformación radical de la sociedad. Y esa transformación pasa necesariamente por radicalizar la democracia. Ya, pero, o sea, ya tú estás hablando del movimiento social, de acercar, o sea, de la presencia del movimiento social. Y vemos 2006, Pingüino, 2011, movimiento estudiantil, 2016, pensiones, y vamos a tener que esperar el 2021, porque cada 5 años tenemos un movimiento y no existe este diálogo social que nos permita encontrar una salida. ¿Cómo la pillamos? Diego. Ardiente paciencia. Mira, yo creo que tú delante señalaste bien que esta lucha de clase, y tú te erizaste, ¿cierto? Que no existía. Claro, ha sido el efecto finalmente de la estrategia del choque implementado por la dictadura de desconstituir los sujetos. En la dictadura hubo una transformación radical, estructural de la economía, ¿cierto? Lo que de una u otra forma configuró de una manera distinta como lo venía haciendo en el modelo desarrollista, ¿cierto? La configuración de clases sociales. Y eso en un proceso transicional, claro, evidentemente las personas perdían sus representaciones tradicionales en los partidos de izquierda porque los partidos de izquierda ya no estaban carentes de sujeto, por decirlo de alguna manera, y por tanto ya no sabían a quién representar. Y ya con los acuerdos del 89, con las 54 reformas, ya se va generando los principios de la política transicional de dar la espalda, ¿cierto?, a estos sujetos que ya no existían, que ahora se iba a transformar en un trabajador nómade, terciarizado, vinculado al sector de los servicios, ¿cierto? Darle la espalda finalmente y reproducir un modelo neoliberal que bien lo administraron y ya señalaban que Lago había sido prácticamente el mejor presidente de la derecha durante la post-dictadura. Y en ese sentido, los malestares que se fueron manifestando durante el proceso transicional no encontraron representación en la política. Y eso evidentemente va alejando, ¿cierto? Va generando un foco de desafección en ciertos sectores particularmente, y que ahí está la oportunidad claramente de nosotros como sector político, esta nueva izquierda,
pueda darse la oportunidad de disputar esa desconfianza a estos sectores tradicionales, está en la política, la tecnocracia fracasada finalmente, y vincular su constitución política, ¿cierto?, como proyecto también con sectores más avanzados del movimiento social. Y ahí, claro, está la dicotomía finalmente de cómo articulamos un proyecto emancipatorio que vincule lo político con lo social, ¿cierto? Y que no reproduzca, como lo reprodució la transición, esta distancia entre finalmente la ciudadanía y quienes son los expertos en decidir lo que a la ciudadanía le importa, ¿no? Sí, pero ustedes, o sea, ya estamos entrando nosotros al movimiento social y toda esa cosa. ¿Ustedes son un recambio generacional elitista o son una alternativa a la élite? Eso me gustaría saber, porque, o sea, ¿qué son? ¿Qué somos? ¿Qué es esta cosa que están haciendo, que se está fraguando, digamos? Así que, Giovanna, por favor, te doy la palabra. Tú primero. Yo creo que si es que entendemos la élite por aquella que ha tenido acceso formativo o en ejercicio a ciertos privilegios, todos aquellos que estamos en dirigencias políticas o que tenemos, en el fondo, participamos de un proyecto político y destinamos tiempo y horas y reflexión y tenemos compañeros que están tratando de construir algo, entendiendo el nivel de politización que hay en nuestra sociedad actualmente, yo creo que no podríamos decir que no somos una élite porque en el fondo hemos tenido también acceso a un espacio de discusión política que lamentablemente en nuestro país no lo tiene. Y en un país tan desigual, ese espacio pasa a ser un espacio de privilegio. Por lo tanto, yo creo que somos teóricamente una élite. El punto es qué vamos a hacer con la concentración de poder que alcancemos desde ese lugar. Y yo ahí soy bien tajante. A mí me parece que lo que decía Gonzalo con respecto a esta búsqueda de la transformación radical tiene que ser la búsqueda también es el fin último del proyecto por el que todos nosotros estamos trabajando. Desde Revolución Democrática, a mí me pasa que cuando tú preguntas como, bueno, ¿qué ha pasado cuando estuvo el 2006, estuvo el 2011, hoy día estamos en el 2016 poniendo en tensión el sistema de pensiones? Claro, probablemente no hemos logrado tener un acuerdo conjunto en que estemos poniendo en crisis el modelo completo, pero sí hay bastiones del modelo que por lo menos se están cuestionando de manera colectiva y de manera más popular, y yo creo que ahí uno podría tomar dos caminos y decir, bueno, despertó este malestar ciudadano y nosotros vamos a llegar con nuestras ideas técnicas en el fondo a decir lo vamos a solucionar de esta forma o de otra, que sería seguir replicando el privilegio élite o decir, está sucediendo esto y nosotros somos parte y queremos entrar dentro de este tejido social que se está articulando, pero no a conducirlo desde nuestra idea, sino que por el contrario, en el fondo, como a poner la disposición del ejercicio de la política en función de ese despertar y poder ir poniendo cada vez más en crisis el modelo. O sea, yo espero que nosotros podamos tener proyectos que sean profundamente transformadores de manera radical con respecto al modelo. Y yo me imagino que son ese tipo de acciones de despertar colectivo los que nos van a permitir también soñar con un proyecto de izquierda, como buscando en el fondo la justicia social, que es lo que yo espero lo que yo estoy segura que todos buscamos, desde un nuevo paradigma y tensionando el modelo en sus bases y no haciéndole rasguños como por fuera, no atacando los problemas en la periferia como de su acción, sino que como cuestionándolos profundamente. Sí, porque hasta ahora, o sea, si lo vemos bien, o sea, los gobiernos que van surgiendo uno después de otro, como que agarran ciertas demandas populares, la adaptan, tienen un programa, son promesas electorales y después la ortodoxia económica les dice que no pueden hacer los cambios. Y siempre se basan en esa especie de ortodoxia económica para poder cortar todas las promesas que en realidad no podemos, o sea, fueron promesas de campaña, pero la realidad es otra. El realismo sin renuncia y esas frases que hemos escuchado en este gobierno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, o ustedes, o todos juntos, podemos proponer una salida a esta cuestión? O sea, esta transformación radical, ¿por dónde se ve? Mira, claro, una de las técnicas que tiene, de los ejercicios tácticos que hace el adversario, si podemos, estamos en confianza, podemos ocupar esa palabra. Ya va a ir la tele. Está bien de la familia. Es que te dan a entender que su economía, que es profundamente ideológica, es la economía.
¿cierto? Y en el fondo te convierten en dogma sus panfletos ideológicos, que finalmente ni siquiera, hasta podríamos objetar su contenido ideológico, porque finalmente son sus intereses. ¿Ya? Y ahí me quiero colgar de la primera pregunta, porque es súper interesante que el sujeto que se va a emancipar y que va a construir una nueva sociedad, nosotros somos parte de él. Pero no es que seamos nosotros. No. La nueva sociedad no va a ser construida por el Frente Amplio, sino que ese sujeto nos contiene a nosotros, porque ninguno de nosotros cuatro quiere seguir en esta situación en donde otros deciden hasta nuestra forma de morir. ¿Ya? Pero nosotros entendemos que hay un riesgo, que es lo que señalaba anteriormente. Hay un riesgo de administrar el poder que te entrega el Estado en un momento en que el capitalismo es global. Y simplemente basta para destruir a un gobierno progresista con hacer un par de ajustes, ¿cierto?, en la economía de ese país. Entonces, ahí una primera cuestión que es súper relevante. Si no cambiamos el modelo productivo, estamos condenados al fracaso, como tantos proyectos de izquierda se han sentado en mesas parecidas a esta y finalmente han logrado llegar al gobierno. ¿Ya? Pero en segundo lugar, quiero volver a la idea del sujeto. Nosotros no hemos logrado todavía, nosotros porque en el fondo participamos de proyectos políticos, ¿cierto?, tocar la tecla que haga que el pueblo se emancipe, el pueblo que nos contiene, y construya su propio proyecto. Y ahí te quiero ser bien claro con respecto a la posibilidad de convertirlo en una nueva élite. Sí, si entramos a administrar el poder que el neoliberalismo reducidamente nos ha entregado, está ese riesgo, pero para nosotros es un fracaso. Y ya que estamos en confianza, lo puedo decir. Para mí es absolutamente posible y necesario una sociedad sin clase. Esa utopía se mantiene vigente. Bueno, Diego, y vamos cerrando este primer bloque, por favor. Bueno, yo creo que para explicar, ¿cierto?, si es que nosotros somos unas nuevas élites, ¿no?, que van a reemplazar las actuales élites en función de mecanismos de gobernabilidad, etcétera. Yo creo que es un tema finalmente también de estrategia política, fundamentalmente. Si nuestros proyectos de izquierda que están hoy día constituyéndose se orientan efectivamente hacia una democratización radical de la sociedad, o si se orientan finalmente hacia un maquillaje del modelo con simulaciones de participación. Y yo creo que aquí es fundamental, si es que nuestro objetivo, como decía la Joana, es el bienestar social, encontrar que hoy día ese bienestar social es imposible realizarlo bajo los principios que hoy día te impuso la transición y el neoliberalismo en sí. En ese sentido, el desafío que tiene hoy día esta nueva izquierda también es pasar de un estado actual a un estado post-neoliberal, entendiendo que hoy día finalmente la crisis no te indica que la gente está en contra del capitalismo ni en contra de la propiedad privada, sino que está incluso ni siquiera en contra de la acumulación. Aquí el tema es quién acumula y dónde se acumula, ¿cierto? Dónde se acumula en torno a derechos sociales, ciertas prestaciones que el Estado debiese garantizar como derechos universales, y quién acumula respecto a la gran desigualdad, ¿cierto?, que se fue incrementando, y que si uno ve el índice Gini, finalmente hoy día tenemos mucha más desigualdad que en la época de Pinochet. Entonces, finalmente, si nuestros proyectos van a replicar o no élites, yo creo que tiene que ver finalmente con una cuestión de estrategia. Y desde nuestro sector particularmente, creemos que, claro, que hay que avanzar hacia una democracia de masas, ¿no?, hacia una democracia radical, puesto que hay una contradicción hoy día en la sociedad entre un malestar latente, manifestaciones de radicalidad democrática de la sociedad versus un modelo económico que no se puede desarrollar en condiciones de democracia plena. Hoy día el neoliberalismo no se puede desarrollar en condiciones de democracia plena. Por tanto, hoy día el primer paso para superar el periodo, y esta crisis te da la oportunidad de pasar a un nuevo ciclo, ¿cierto?, que con más intensidad y que se expresa esa lucha de clases que hoy día parece soterrada, es efectivamente constituir ese malestar en un proyecto colectivo que aproveche esa oportunidad y que en definitiva pueda garantizar condiciones democráticas para que el malestar, ¿cierto?, fundamentado en las condiciones neoliberales no se siga reproduciendo.
Podríamos seguir hablando mucho de este tema, me gustaría, pero tenemos que ir a una breve pausa y volvemos en Emergente. Estamos de vuelta en Emergentes y el segundo bloque lo ocupamos siempre para poner una noticia en este gorrito y que es sorteada una a cada uno de nuestros invitados e invitadas. Y bueno, sorteamos la noticia y vamos a discutir de ella. Dilma, ¿quién fue? Yo. Ya. ¿Por qué Jovi? Por lo tanto, tengo que explicarlo. Tienes que explicarlo, tienes que poner en Ya. contexto, porque suponemos que no toda la gente que mira esto está Ya. al Es un tanto país. de esta cosa muy importante que ha sucedido en Dilma es un Brasil. país. No, bueno, después de varios meses de cuestionamiento a Dilma Rousseff, que es la presidenta de Brasil, finalmente el Senado terminó por aprobar, la figura exacta se llama... Impeachment. Ah, Impeachment. impeachment. Eso, gracias, Gonzalo, me asesora. Bueno, y terminaron destronando en el fondo la figura presidencial a lo que a mi parecer es básicamente un golpe de Estado, en que hay intereses de una clase política que tenía un veto político con respecto a lo que había ejercido Dilma, pero con una argumentación legal y bastante robusta desde actos ilícitos y de corrupción, pero que no han tenido el tiempo de investigación suficiente para que se haya comprobado algo el nivel de gravedad de sacar a un presidente en ejercicio. Y esto fue aprobado por el Senado, por lo tanto ya llegó como a última instancia. Y ese es el tema que yo puse porque hablaba también de la democracia y del ejercicio del poder desde la élite, independiente de cuáles son los mecanismos democráticos que todos entendemos como por legales, pero también cómo se pueden utilizar como herramienta de otros intereses en una falsa democracia al final. Sí, porque Lo pongo sobre la mesa. eso, este tema es interesante porque muchos de los gobiernos anteriores también habían, esto sucedía Claro. comúnmente en Brasil, digamos, onda que arreglar las cuentas porque, o sea, el impeachment está basado en el maquillaje de las cuentas públicas de la presidencia de Dilma Rousseff. Y esto es algo común en Brasil, que había sucedido siempre antes, pero primera vez que es utilizado para hacer este impeachment y es algo bien especial, porque también, o sea, muchos de las personas que están criticando y que votaron en contra, o sea, que votaron a favor de la institución de Dilma Rousseff, ellos mismos están siendo juzgados por hechos de corrupción. Entonces, ¿quién va? Diego. Bueno, yo creo que lo primero que se nos viene a la mente con el caso de Dilma, ¿cierto? Son los blindajes institucionales de la Constitución del 80 en Chile. Básicamente, la configuración, ¿cierto?, de una legalidad y una constitucionalidad que garantiza la reproducción de un modelo neoliberal en términos de su institucionalidad y participación, y que da la espalda, ¿cierto?, a la expresión mayoritaria, amparando la minoría en quórum supramayoritario, etcétera. Yo creo que es un desafío finalmente también para las fuerzas de cambio en la medida en que vayan avanzando en la lucha social, de cómo ir transformando esa lucha social también en reformas político-institucionales. Yo creo que ahí hay todo un tema programático que la nueva izquierda todavía no está en condiciones de abordar, ¿cierto? Pero que ya se ha manifestado con el diputado Jackson, con el diputado Boric, cuando hacen alusión, por ejemplo, al tema del Tribunal Constitucional, cómo el Tribunal Constitucional es capaz, ¿cierto?, de reemplazar al poder constituyente y decir qué es lo que es gratuidad y qué es lo que no es gratuidad. Un Tribunal Constitucional que además es designado, ¿cierto?, por las élites del país. Por otro lado, un mecanismo, ¿cierto?, legislativo sin participación. Hoy día en Chile, por ejemplo, no existen iniciativas populares de ley. El plebiscito se reserva solamente para dos cuestiones precisas: plebiscito comunal y plebiscito en caso de contradicción en torno a una reforma constitucional. Y todo eso indica que en Chile hay una democracia restringida, que en caso en que los nuevos proyectos quieran avanzar, ¿cierto?, en la transformación y esta democracia de masas que yo señalaba anteriormente, es preciso hincar el diente a esto en clave autoritario. Ya lo decía Jaime Guzmán, ¿cierto?, en su libro,
decía algo, no es textual, pero decía algo así como que el enemigo, o sea, el cáncer marxista, cuando llegue al poder, se vea constreñido a realizar lo mismo que nosotros haríamos estando en el poder. ¿Y cómo? Claro, producto de los enclaves autoritarios del modelo. Y creo que ahí hay un elemento que hay que saber identificar para, en definitiva, pasar a un estado post-neoliberal. O sea, hoy día las expresiones sociales y el malestar social tiene que, de una u otra forma, abordar la institucionalidad también mediante, bueno, ahora recién mediante la disputa de la institucionalidad en términos electorales, las municipales particularmente, pero fundamentalmente de cara a las parlamentarias del próximo año. Y el año 2017 es fundamental en el devenir del proceso constituyente y también en cuestionar y problematizar, por tanto politizar estos temas de cara a la sociedad. A mí, o sea, para volver un poco a Dilma, hay una cosa que me parece interesante, o sea, el mecanismo es horrible, pero mucho se habla también de revocabilidad de los mandatos o revocación de los mandatos, que me parece que si es popular, es interesante, o sea, que no podemos no podemos elegir a alguien que esté en el gobierno que haga exactamente lo contrario que propuso en su programa. El pueblo debería poder pronunciarse intermediariamente en un momento a través de un plebiscito, un referéndum, lo que sea, para parar los carros, porque no puede ser que alguien sea elegido con una estrategia, con una proyección y que después esté eso. Sí, no, yo soy partidario de los mandatos revocables, pero creo que no es el tema fundamental de lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que está ocurriendo en Brasil es muy serio y delicado y hay que tomar algunas lecciones. Yo tomo ahí como el desafío que proponen mis antecesores en la palabra, como para anotar algunos detalles importantes sobre la institución de Dilma. Cuando este señor, ¿cómo se dice? Temer. Se supone que estábamos hablando de un juicio sobre un delito que habría cometido Dilma Rousseff. Pero cuando él asume, lo primero que dice es: se acabó el Brasil bolivariano. Sí. Es decir, lo que está diciendo es: vengo a implementar mi proyecto político a través de esta institución. Lo que está diciendo es: señores, esto es una arremetida de la derecha. ¿Ya? Eso es sumamente grave y nos pone a nosotros ante un cuestionamiento. ¿Por qué Dilma es destituible de esa forma? ¿Por qué se puede hacer eso? ¿Por qué la derecha brasileña puede hacer eso? Y ahí nosotros tenemos que tener conciencia de cuestiones muy importantes. El Partido de los Trabajadores y el proceso político que llevó a cabo en Brasil fue un proceso sumamente interesante, pero creo que hoy día tiene problemas con respecto a su arraigo social, tiene problemas sobre todo con la capacidad que tuvo de transformar el poder finalmente. Y la forma en que se ejerce el poder, transformar la institucionalidad. Y nosotros ahí tenemos que entender que si nosotros hoy día gobernásemos en los marcos que nos pone la Constitución pinochetista, estamos totalmente destinados al fracaso. Nosotros tenemos que cambiar tanto el modelo productivo como el modelo político institucional que hay en Chile, porque si no, estamos a merced de estas derechas latinoamericanas que ya sabemos que les importa un carajo la institucionalidad, ¿ya? Y que lo que de verdad les importa, como decía antes, es la ganancia. Nosotros, el nuevo sujeto político que surja tiene que entender que nosotros no podemos venir a darle a las derechas latinoamericanas lecciones de democracia, porque no creen en la democracia, ¿ya? Entonces no podemos venir a enseñarles cómo funciona, sino que tenemos que cambiar realmente tanto el modelo productivo como el modelo político en que se ejerce el poder para poder realmente llevar a cabo los proyectos políticos. Ah, y lo último, y que eso solo se puede llevar a cabo con un arraigo popular real, porque un montón de políticos de izquierda no logran transformar nada, solo un pueblo puede transformar las cosas. Sí, o sea, antes de darte la palabra, es como, porque estábamos hablando de golpe de Estado y lo que más similar, o sea, más que el procedimiento para destituir a Dilma, es que Temer toma el poder sin haber sido elegido para el proyecto que quiere implementar. Exacto. Entonces ahí está haciendo un golpe de Estado realmente, porque él no tiene ninguna legitimidad democrática para llegar a hacer el proyecto que está tratando de instaurar. Entonces, bueno, eso era una acotación. Perdón. No, bueno, primero como sumarme a la importancia de la elección con respecto a la urgencia de una nueva constitución, porque no basta con
impulsar una discusión sobre un nuevo modelo económico, sobre un nuevo modelo de sociedad, si es que no tenemos una institucionalidad que respalde en el fondo que las acciones que hagamos con respecto a ese avance sean posibles. Y ahí estar como en un amarre constitucional es como súper importante como punto de disputa, y por eso yo creo que todos estamos en esa agenda. Y con respecto a Brasil, a mí me pasa que es muy burda la manera en que nosotros, como bueno, resto del mundo, estamos viendo el uso de la institucionalidad bajo la concentración de poder, como ir a disputar la gobernanza de un país a través de estos mecanismos, sin, como dices tú, haber tenido ningún tipo de consulta ni democrática, ni participativa, etcétera, etcétera, es un golpe de Estado de una forma moderna que a lo mejor tiene que abrir como una nueva reflexión en torno a las herramientas que da la democracia y de si efectivamente son democráticas aquellas herramientas que estamos utilizando como institucionalmente como países. Porque yo estoy, bueno, primero que efectivamente si es que van a haber malversación de fondos públicos tienen que ser investigados, y yo en eso como que no podría no estar de acuerdo y que se haga la investigación apropiada. Pero en llegar al poder utilizando por un interés político, utilizando otras vías que no son como transparentes tampoco con tus intenciones, a mí me parece que es como algo que deberíamos estar observando a nivel latinoamericano y de lo que deberíamos sacar bastantes lecciones. Entonces por eso me parece que es una noticia súper importante la de el golpe de Estado en Brasil, y yo concuerdo con un golpe de Estado. ¿Diego? Yo creo que también refleja un poco el estado en que está la derecha latinoamericana. Y por qué no decirlo también, la derecha chilena. Y ahí hay que hacer un diagnóstico bien certero. La izquierda siempre tiende a hacer diagnósticos de la fuerza propia, etcétera, del estado en el que está la subjetividad de la ciudadanía, pero difícilmente o dificultosamente genera diagnóstico respecto del estado de ánimo de la élite, ¿cierto? Y eso en Chile yo creo que no hace falta como proyecto. Nosotros hoy día estamos transitando en Chile hacia la oportunidad de pasar a un nuevo ciclo, ¿no? Y esa oportunidad que finalmente va a estar mediada por los esfuerzos nuestros, ¿no? Pero existe esa oportunidad. Y en ese proceso hay que leer también al adversario y saber finalmente cuál es su arraigo en cierto anclaje dictatoriales, institucionales, que puedan finalmente cambiar y variar el curso del proceso que nosotros mismos estamos impulsando. Yo creo que lo que está sucediendo en Brasil debiese servirnos como moraleja también al proceso chileno, a la nueva izquierda, para hacer una especie de retrospección de nuestros alineamientos políticos y también tomándonos como ejemplo lo que sucede en Brasil, lo que sucedió en términos electorales en Argentina, el caos que está sucediendo en Venezuela en términos de bloqueo económico, los procesos ecuatorianos. En definitiva, aquí hay dos elementos que hay que saber conjugar y leer del enemigo para orientarse estratégicamente como alternativa. Uno es básicamente los golpes vía violencia, ¿no? Los alzamientos militares, como sucedió en Venezuela en su momento, y plantearse efectivamente la necesidad de un programa hacia la democratización de la Fuerza Armada, pero por otro lado también en términos de la matriz institucional, de cómo va a cobijar este nuevo sentido común y cómo le va a dar expresión institucional a estas nuevas fuerzas sociales que se están expresando. Y ahí es el desafío, ¿cierto?, que se viene por delante, porque es muy fácil marcar una hoja de ruta para lograr un objetivo, pero finalmente el gran desafío viene cuando ya lograste ciertas cuotas de poder. ¿Y qué hacen en esa situación? Ahí yo creo que es donde tenemos que reflexionar mucho como izquierda chilena en función también de este proceso de crisis. Gonzalo, ¿te toca cerrar? No, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego y comprender también que el ciclo de contrarreformas que está intentando la derecha está relacionado con que el capital
es global. Y por lo tanto, el poder que lo defiende también es global. Y cuando nosotros no entendemos eso y no entendemos que nuestra política tiene que pasar por restar el poder del adversario, nos estamos condenando al fracaso. Y que en el fondo, como hacer una nota de pesimismo hacia la fuerza emergente, de que no todo está tan bien, no todo está tan bien, y como decíamos antes, claro, como bien decía Diego Giovanna, ninguna encuesta te está diciendo que en Chile haya un nuevo sujeto que emergió para construir un proyecto que se contraponga y que intente la destrucción del capitalismo. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es una delegitimación del proyecto que construyó la élite, y si no construimos lo segundo, en realidad no sabemos para dónde vamos. Sí, pues vamos a ganar una elección, pero vamos a perder el proyecto. Exacto. Entonces vamos a una pausa y volvemos en pocos minutos. O sea, en 20 segundos. Bueno, estamos de vuelta en Emergentes para este tercer bloque donde vamos a sortear un nombre del que vamos a hablar. Entonces aquí tengo 3 papelitos y la gorrita va a dar su veredicto. Espera, volvemos. Estamos perdiendo tiempo, ¿no? Ahí está, 1. Y este salió... Ah. Juan Gabriel. ¡No! Bueno, ¿cómo lo vamos a...? Lo tengo que introducir yo. Lo tienes que introducir tú. Pero a mí me parece muy interesante porque creo que o sea, no podemos pensar en política sin pensar también en cultura popular. Pero, por favor, a mí me parece muy... O sea, bueno, a mí me dolió mucho la muerte de Juan Gabriel, porque era muy joven para morir. Pero es interesante lo que dices tú, que, bueno, murió Juan Gabriel, y Juan Gabriel es uno de esos pocos artistas que tienen la gracia de, primero, ser fieles representantes de la cultura popular latina y como tener como ese algo transversal que hace que todos como nos podamos sentir identificados en algún momento como con su obra, que en este caso es música. Aparte de ser un género de performance, yo soy una gran admiradora, la verdad. Pero sí me parece interesante, si lo vamos a mezclar con un panel de política, la importancia también de la masividad de buscar otras formas, que en este caso es la cultura, que puedan disputar el orden establecido que tenemos. O sea, cuando tú estás haciendo una canción o una exposición o una expresión gráfica, y el arte y la política mezclado, lo que estás haciendo es cuestionar también el modelo en ese momento. Y Juan Gabriel para mí es parte de eso, o sea, es como la visibilización de México al mundo de una manera popular y masiva, con canciones profundamente desgarradoras que hacen un sentir, que generan un sentir como colectivo transversal, no importa si lo estás escuchando en tu cocina en Taltal, o lo estás escuchando en Venezuela, o lo estás escuchando en Uruguay. Entonces yo creo que hay una cosa como también de una transmisión de una cultura colectiva, regional, que es súper importante. Así igual me alegra un poco que haya salido Juan Gabriel, porque la verdad es que son como aportes a nuestra construcción de identidad latina también, que es parte de la pelea. ¿Y tu canción favorita? A mí me gusta personalmente mucho Querida, por la pasión. Sí, yo tengo el vinilo donde está esa canción. Pero, o sea, es interesante lo que dice. Yo hago películas de animación y siempre ha sido como una interrogante. O sea, cuando uno es artista, cuando uno está proponiendo una obra, ¿qué está proponiendo? O sea, ya, Juan Gabriel tampoco es mi hito político, no, o tampoco representa una manera distinta de escuchar o mirar la sociedad. Pero sin ir a un discurso evidente y burdo, político, así donde estás mostrando una cosa, uno siempre está mostrando otra manera de mirar las cosas. Uno siempre puede proponer alternativas, digamos, al sistema imperante. Entonces son también maneras de correr un poco el sentido común. Porque yo creo que la pelea política que tenemos que dar está ahí, es lo fundamental. Y la cultura es súper importante dentro de eso, es fundamental. O sea, sin la cultura no hay revolución. Y la experiencia chilena, esta vía chilena al socialismo con empanada y vino tinto, tuvo un soporte que fue fundamental para que Allende, yo creo que nunca hubiera salido electo sin el apoyo de la juventud, porque es súper raro, o sea, un proyecto institucional donde la juventud está completamente detrás, un candidato que es viejo y que es cuarta vez que se presenta, y por otro lado... Que es un político tradicional, finalmente. Tradicional. Es un proyecto totalmente institucional dentro de una constitución que es lo más trucha también, como la constitución del 25, o sea, que permitía mecanismos más democráticos
democrático que el actual, pero es también una constitución que fue impuesta autoritariamente. Y el movimiento cultural, la nueva canción chilena, la gráfica de ese tiempo, que es súper potente también para generar un nuevo sentido común y una adhesión también del pueblo, digamos. Entonces es una cosa que yo creo que nosotros como gente de izquierda o nueva izquierda o lo que sea, tenemos que mirar con mucho interés, digamos. Eso, perdón por lo largo, pero No, yo se supone que no tengo que opinar en esto. Ya. No, yo recojo el llamado. Creo que, en primer lugar, la importancia de la cultura es fundamental. Si nosotros queremos, más que ser una voluntad, eventualmente puede ser de gobierno, si queremos una voluntad general de transformación, tiene que haber una nueva cultura también. Y ahí quiero rescatar dos cuestiones interesantes del personaje de Juan Gabriel, sin que yo fuera un fanático realmente como Giovanna. El primero es el tema de la identidad cultural de América Latina. América Latina es un continente bastante complejo para identificar su identidad cultural, porque siendo distinto a Europa, surge de la llegada o sea, lo que hoy entendemos como América Latina no se puede entender sin Europa. Entonces, siempre hemos tenido este conflicto con que aquello de calidad es aquello que se parece al primer mundo, o en realidad es aquello que se parece a nosotros mismos. Y Juan Gabriel toma radicalmente la idea de que si él va a cantar con nuestra identidad o con la identidad de América Latina. Y eso nosotros, ya que estamos en un panel político, tenemos que entenderlo profundamente, porque en el fondo, si no, terminamos aceptando las reglas del otro. Y el segundo concepto que quiero tomar de Juan Gabriel es que me imagino que una persona como él, la cantidad de prejuicios que tiene que haber enfrentado en su vida, hablan de una rebeldía que también es súper necesaria para nosotros, para entender que tenemos que jugar nuestro propio juego. Bueno, Diego, y vamos a cerrar esta vuelta, la hacemos cortita, ¿ya? ¿O alguien quiere tomar la palabra después de nuevo? Me gustaría hacer una cosa, pero después Ya, de Diego. después de Diego, De Juan Giovanna, Gabriel. y ¿Sí? disculpen. Ya, Diego. O vaya a cantar, querida. Sí, yo creo que aquí lo que hay que resaltar es, claro, que Juan Gabriel en definitiva se presenta como un latinoamericano al mundo. Y eso, claro, es valorable. Pero también hay que tener cuidado de que estas expresiones de arte y de cultura popular finalmente se cobijen y se integren a un modelo y finalmente no lo cuestionen, ¿cierto? Porque el arte en definitiva, claro, podemos conceptualizarlo como el proceso, ¿cierto?, de manifestación de emociones, etcétera, que no tienen en principio un objetivo, un fin, pero para los proyectos de izquierda como nosotros, como tú bien lo dijiste, deben ser aprovechados en su dimensión, digamos, más amplia, como herramientas de transformación. Y bueno, la música en particular, hoy día a nivel latinoamericano también tiene un resurgimiento también en función de los procesos sociales latinoamericanos. Por ahí Atilio Borón en una entrevista señalaba que uno de los avances artísticos, no sé si esa fue la pregunta que le hicieron, pero más o menos se vinculaba hacia allá. ¿Qué elementos, cierto, latinoamericanos hoy día en términos musicales, en términos de pintura, etcétera, tú resaltarías? Y él planteó Calle 13. Y Calle 13, ¿por qué? Porque para él da una masividad a un discurso contestatario que era poco integrable por parte del statu quo, ¿no? Que fue un poco lo que pasó con Los Prisioneros en los 80, que también reflejó en parte una rebeldía, la manifestó y la pudo socializar. Y eso también contribuyó en definitiva a que se fueran forjando identidades contestatarias a la dictadura y que las protestas del 86 después todos llegan a su casa a escuchar Los Prisioneros, ¿no? Y ya aquí la Payún y los íconos musicales de la época, ¿cierto?, de la Unidad Popular ya fueron un poco superados y se fueron finalmente acomodando a la derrota histórica, pero Los Prisioneros fueron y levantaron la voz de los 80, ¿no? Y ahí pusieron un tema sobre la mesa de una forma muy masiva. Y creo que ahí está la importancia, ¿cierto?, de la cultura y el arte popular en los nuevos proyectos emancipatorios.
Es súper interesante lo que dices, porque, o sea, Calle 13 también empiezan con reggaetón. O sea, ¿quién iba a decir que la izquierda iba a estar bailando reggaetón? Que era una cosa que tiene un montón o sea, el machismo, el sexismo que existe dentro de esto, y hay una vuelta, digamos, interesante, ¿cachai? De recuperar lo popular y transformarlo en otra cosa nueva. Hay un video de Subverso, que está en YouTube, te lo recomiendo, antes de que Calle 13 diera el vuelco, en que él le pregunta al público, dice, ¿les gusta el reggaetón? Y el público de Subverso grita, no, un no rotundo. Atrévete. Y dice, pero ¿saben que estaba escuchando en la radio y encuentro que esta canción es tan buena que le cambié la letra y canta Atrévete, pero con una letra de izquierda? O sea, algo había que se dio cuenta que había una frescura, una rebeldía que le interesó. Sí. Espera, justo tú querías decir algo Sí, y no, después yo cerramos. Una cuestión que es sintomática de cómo tú puedes utilizar, ¿cierto? Este arte que en un principio pareciera ser hegemónico, que neutraliza, ¿cierto?, las contradicciones como el reggaetón, no sé, o otro tipo de manifestaciones, pero que el movimiento estudiantil, paradójicamente, la utilizó a su favor. O sea, el gran genkidama por la educación, el thriller por la educación, Sí, pues, ¿cierto? Cultura pop así. No sé, hasta los de Mecano yo recuerdo que estaban ahí apoyando a los estudiantes y se hacían, digamos, los movimientos en su momento que nos identificaron como generación, pues, ¿no? Y ahí yo creo que ahí está el desafío de la izquierda, ¿cierto?, de no arraigarse en caricatura identitaria antigua y poder reacomodarse identitariamente, poder interpretar a la mayoría y en definitiva llenar ese vacío finalmente de desconfianza que existe hoy en día, ya como un proyecto que vaya más allá de lo político, ¿cierto? Que sea un proyecto que apunte también a la constitución de nuevas relaciones y unas relaciones culturales, evidentemente ahí tiene un valor fundamental. Giovanna, y cierra. Muy corto, o sea, estando de acuerdo con todo y diciendo que esto va para un programa entero, o sea, No, pero ya, está este súper ya sé que es mi tema interesante, ahí tiraron favorito. un tema... Pero a mí me tocaba muy directamente, bueno, yo puse el papel de Juan Gabriel, no esperaba que saliera, pero salió. Y yo coordino el Frente de Acción Pública en mi partido, en verdad. Y justamente estamos en eso, o sea, yo creo que como izquierda tenemos que entender que la disputa de la batalla cultural en la masividad es sumamente importante para hacer andar nuestros proyectos políticos. Creo que si es el reggaetón o si sea cualquiera el lenguaje en el fondo, o sea los memes en el mundo digital, pero sea cual sea el lenguaje, es súper importante que nosotros como nuestros proyectos políticos estén en esa esfera como tan masiva como lo fue Juan Gabriel o como es ver un matinal. Porque ese es el lugar que finalmente al que la gente está accediendo culturalmente. O sea, es súper interesante tener una súper exposición en el Bellas Artes y ojalá todos fueran y ojalá tuviéramos una educación de audiencia en nuestro país que permitiera que todos como pudieran ver todos los referentes artísticos que hay. Más no existiendo ese espacio, la disputa cultural que se da en la masividad para mí es súper importante. O sea, yo creo que nuestros proyectos no son sustentables en el tiempo si es que no vamos también a buscar cómo nos posicionamos culturalmente a través del arte y del entretenimiento, a disputar el espacio que ha ganado o sea, el capitalismo ha ganado con la propaganda en el fondo en función del mercado y nosotros también podemos ganar un espacio masivo buscando ese espacio cultural más de masa. Y a mí me parece que es interesante eso que hay ahí para buscar. Sí, pero cerremos aquí porque Estamos abriendo demasiadas cajitas, pero es muy interesante porque tiene mucho que ver con lo que empezamos a hablar al comienzo. O sea, igual como que da una vuelta. Entonces pasamos a los anuncios ahora, así que ustedes están preparados, yo empiezo, perdón. Y la semana próxima, o sea, este martes 6 de septiembre, a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, parte un nuevo programa que se llama Nuevas Perspectivas, que está basado en un trabajo anterior que desde Francia realizábamos con el Franchute, que era interrogar la nueva canción chilena y la canción política de los años 60 y 70 latinoamericana con una perspectiva actual. Y se vienen cosas nuevas, cosas interesantes, van a haber invitados muy buenos y es un programa que yo creo que es fundamental para entender las cosas como las que estábamos hablando recién. Entonces, eso, martes, 22 horas, 102.5 FM en Santiago y por internet. Voy a introducir el anuncio. Cuando hablamos de la AFP, cuando cuestionamos la ley reservada al cobre, etc., lo que estamos haciendo
es darnos cuenta, antes de decir que las cosas funcionan mal, que todas esas cosas que se construyeron en dictadura no las hemos discutido, no las hemos conversado en democracia y que tenemos el derecho a discutirlas. Con respecto a la primera parte, estábamos hablando de que la legitimidad de la élite para gobernar el país es la que está puesta en jaque. Y claro, nos enseñaron que habían como sectores de la sociedad que estaban por sobre nosotros, que eran los militares, y después descubrimos que los militares en realidad, bueno, bombardeaban la moneda, mataban gente, eran narcotraficantes, y además, no todos por supuesto, y además ahora descubrimos que se robaban plata. Los sacerdotes, todos sabemos qué pasó, los empresarios, ahora descubrimos que estaban coludidos, y los políticos que trabajaban para todos los anteriores. Hay una frase que quiero destacar de un señor Flaubert, que dice que cuando en Roma, cuando los dioses romanos ya no estaban y cuando Cristo aún no había llegado, hubo un momento en que el hombre estuvo solo, o en que solo estuvo el hombre. Entonces, quiero destacar que este es el momento en que la sociedad chilena tiene que cuestionar todos los temas y ganarse, o sea, ya lo tiene ganado, pero y tomarse su derecho a construir nuevamente una utopía emancipatoria. Por eso, quiero anunciar que como movimiento autonomista hemos tomado la decisión de realizar un congreso, algo así como fundacional, para discutir los marcos políticos en los que nos vamos a mover, y hemos decidido hacerlo abierto a la sociedad. Es decir, que todos quienes quieran participar en él pueden hacerlo. Así que dejo la invitación hecha. Ya vamos a hacer el anuncio más específico, cómo y dónde participar, pero desde ya intento convocarlos. Bueno. Qué bueno. Excelente, felicitaciones. Joy. Yo tengo un anuncio que, bueno, es más, nos convoca a todos, que es que, bueno, el próximo domingo es domingo 11 de septiembre, entonces, bueno, súper importante que acá sí que espero que todos coincidimos, que es que sin memoria no hay futuro y que es súper importante la historia reciente de la izquierda en nuestro país para poder seguir construyendo. Entonces va a estar la velatón el sábado a las 20 horas en el Estadio Nacional, que es la velatón que se hace todos los años, entonces ojalá seamos los mismos de todos los años y más. Y también está la marcha el domingo, tengo entendido que parte a las 11, desde Los Héroes, bueno, hasta el Cementerio General, que es la marcha tradicional de todos los años, pero es un domingo, así que también es una oportunidad como para poder ir como en familia. Usted tiene... es una buena cosa que haya caído fin de semana. Así que espero verlos a todos ustedes ahí y que nos encontremos en ese lugar. Bueno, yo soy de Valparaíso, no puedo venir a marchar acá, marcharé allá. Y como soy de Valparaíso, quizás mi invitación no sea para Santiago, sino que es para la gente de Valparaíso. Particularmente yo trabajo junto a varios sindicatos en el área de reforzamiento sindical y estamos desarrollando en la Universidad Católica de Valparaíso, una escuela sindical que ya lleva aproximadamente 6 clases, que va a durar hasta mediados de octubre, y que bueno, la idea es que tenga una dinámica, cierto, no de yo vengo aquí a mostrar cómo es la legalidad, sino que tenga una dinámica de debate donde los mismos trabajadores, en función también de la promulgación actual de la reforma laboral, vayan profundizando, cierto, sus perspectivas respecto de cuál es el modelo de relaciones que quieren, y vayan también cuestionando y politizándose en ese proceso, ¿no? Esto es todos los miércoles a las 18:30 horas en la Católica de Valparaíso, Casa Central. Y bueno, y la otra invitación también, que es muy significativa para Valparaíso, es el tema de la movilización del NOMA FP. Se están generando varias jornadas de agitación a través de la coordinadora NOMA FP, y se plantea el 4 de noviembre generar una nueva movilización ya con un elemento programático más claro que se defina finalmente el tema de las pensiones que necesitamos, también a propósito del tema de la política transicional, mediante un plebiscito. Y es importante instalar ese tema, y a través de la escuela sindical lo hemos desarrollado bastante bien, pero falta seguir fortaleciendo esa masividad, ¿cierto? Y para Valparaíso, que es una ciudad que sus calles no cobijan, si hay 50.000 personas, digamos, se desbordan. La última manifestación en Valparaíso fue aproximadamente de 40.000, 50.000 personas. Por tanto, es un tema que particularmente una región que tiene harta cesantía, harto desempleo, le permite, cierto, generar procesos para constituirse colectivamente. Bueno, muchas gracias por haber venido, estuvo muy entretenido, estuve muy contento con Juan Gabriel también, porque nos abre también a otro tipo de discusiones que todo es política, ¿no? Entonces, chicos, chicas, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Emergentes.
Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.